No importa de quién venga la declaración de amor. A nosotros hace bien, nos gusta oír. ¿Sí o no? Es bueno oír un hijo, una hija decir, padre, madre, yo te amo. ¡Wow! Eso es bueno. A veces, si la esposa escucha el marido, el esposo, decirle, la amo, ella se ganó el día. Y si él escucha de ella, yo te amo, marido, esposo mío, él se queda el día entero encantado con eso. Pero de boca ninguna es bueno, maravilloso oír que somos amados que de la boca de Dios. Oír que Dios nos ama es lo mejor que podemos oír. No hay persona que nos ame tanto cuanto nos ama Dios. Así que, por medio de su palabra, por medio de las músicas, Dios revela su amor por ti y por mí. ¿Por qué lo hace? Porque eso es lo más importante que necesitamos saber y experimentar. Así que damos gracias a Dios por más esta oportunidad que Él nos da de reunirnos aquí en este espacio y juntos podermos alabar y bendecir tu santo nombre. Estamos contentos porque tenemos hoy, creo que por primera vez, una visitante, viene de Nueva York, que está aquí desde noviembre, está buscando ahí un espacio donde se establecer. Si los hermanos y hermanas saben de un espacio, pueden ayudarla. Hable con ella en el fin de este servicio. Nuestro deseo como iglesia es de que Dios la bendiga grandemente en todo este proceso de establecimiento, que seas muy feliz y bendecida en esta ciudad. Y esta iglesia aquí se encuentra como familia para acogerte y ser de bendición en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio 14:2. Dice lo que puedes leer, porque vosotros sois un pueblo santo para Jehová vuestro Dios, y Jehová os ha escogido de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra para que seáis su pueblo. Esta es una declaración que Dios hace por medio de su palabra cuando Él escoge entre todas las naciones de la tierra una. Dios al principio, aunque hubiera muchas naciones ya haciendo parte de la tierra, Dios no escogió 2, no escogió 3, escogió tan solamente una, y esta nación de entre todas que había, que Él escogió, es la nación de Israel. Dios escogió esta nación y hizo muchas promesas en su favor. Además de escoger la nación de Israel, la única entre todas, Dios hizo a esta nación por Él escogida promesas que no hizo nunca, desde antes hasta el día de hoy, promesas iguales a ninguna otra nación. Repito para que esto se quede bien claro entre vosotros. Dios no solamente escogió de entre todas las naciones la nación de Israel para ser la suya, en particular, suya nación. Dios hizo más que esto. Dios, además de escogerla como suya, Dios hizo a ella
promesas que no hizo para nación ninguna en tiempo ninguno. ¡Qué bendición tuvo Israel de entre todas las naciones ser la nación escogida entre todos los pueblos! Esto es más de lo que suficiente para que Israel estuviera por encima de todos los pueblos de la tierra. Para que Israel fuera el pueblo más bendecido, más feliz de la tierra, ¿verdad? Por ser la única nación escogida por Dios estar comprometido con ella de una manera especial, por Dios hacer promesas a él, a este pueblo que no hizo a pueblo ninguno. Esto debería ser de esta nación la nación más próspera de la tierra, más feliz, más pacífica. Pero, sin embargo, ningún pueblo en la tierra, en toda su historia, ha sido tan perseguido, cazados como verdaderos animales. Ningún pueblo de la tierra ha sufrido tantas guerras, experimentado tantos intentos de exterminio, ha estado tanto tiempo como Israel ha estado alejado, sin tierra, esparcido por el mundo por casi 2000 años. Hasta el día de hoy, la nación de Israel no tiene paz. Hay naciones en nuestros días que sueñan con ver al pueblo de Israel desaparecer de la faz de la tierra. Y hay naciones de estos días, quien acompaña los noticieros internacionales sabe muy bien de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando, que hay naciones que juraron exterminar, aniquilar, hacer desaparecer el pueblo de Israel. Ahora una pregunta: ¿por qué una historia así tan difícil? Cuando esta nación tenía lo que ninguna otra nación tenía. ¿Por qué todo esto? Si esta nación fue la nación que Dios escogió para ser su pueblo particular, ¿por qué esta historia tan terrible? Si Dios hizo tantas promesas a este pueblo. Veremos la respuesta bíblica a esta pregunta en este mensaje que tiene por tema el precio por el desprecio de los hombres por lo mejor de Dios. El precio por el desprecio de los hombres por lo mejor de Dios. Hace casi 3.500 años el pueblo de Israel ya estaba pisando en la tierra que Dios les había prometido llevar y dar. Dios prometiera todas las promesas que había hecho hasta este momento a este pueblo. Pero este pueblo, en un determinado momento de su historia, estando allí ya en la tierra prometida, se negó a continuar a ser un pueblo que tuviera como gobernante la persona de Dios. No quisieron, tomaron la decisión: no queremos más estar bajo del gobierno o tener como rey Dios, queremos ser como las demás naciones. Y aquí en 1 Samuel capítulo 8 verso 7, cuando el profeta fue llevar a Dios el deseo del pueblo, que no lo quería más como el gobernante de la nación, Dios entonces contestó a Samuel lo siguiente: concede todo lo que el pueblo pide, Samuel. No fuiste a ti a quien rechazaron, fue a mí a quien rechazaron como rey. Miren, no quisieron más estar bajo
la dirección de Dios. Qué decisión lamentable. Esta fue la peor decisión de este pueblo y esta es la peor decisión que una persona, una familia, una nación puede tomar en su historia, en su vida. Desechar a Dios. Pero por detrás de esta decisión del pueblo de Israel estaba la mano de Satanás. Del texto de Isaías que tú tienes en el boletín, Isaías 53, quiero destacar 4 expresiones que revelan cómo el pueblo judío reaccionó con relación a la persona de Jesús. Isaías 53, verso 3. Mire, Jesús habería de ser y fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él rostro, fue Jesús menospreciado y no lo estimamos. 4 expresiones que quiero destacar de este verso: despreciado, desechado, menospreciado y desestimado. ¿Cuánto cuesta el rechazo a Dios? ¿Qué pasa cuando despreciamos lo mejor de Dios para nosotros? ¿Qué podría pasar con nosotros si nosotros, a semejanza de este pueblo, desecháramos Dios? ¿Qué pasaría con nosotros si desecháramos lo mejor de Dios para nosotros? Bueno, alguien podría preguntar: ¿qué es lo mejor de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene de más precioso para compartir con nosotros? ¿Serían los ángeles? ¿Serían los arcángeles? ¿Serían los querubines, los serafines? ¿Serían estos seres angelicales, celestiales, lo mejor que Dios tendría para compartir con nosotros? ¿O será que el mejor de Dios para nosotros sería el universo con todas sus maravillas, la creación contenida en los cielos y en la tierra? ¿Qué sería lo mejor de Dios? ¿Sería nosotros mismos? No, nada de estas cosas son lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios para nosotros no es el cielo, a lo cual todas las personas quieren ir. Si tú preguntas a un ebrio: ¿quieres ir para el cielo? Sí, yo quiero ir para el cielo. Todas las personas quieren ir para el cielo. Pero el cielo no es lo mejor que Dios tiene para ti, para mí, para nosotros. Lo mejor que Dios tiene para nosotros no son sus bendiciones, sus riquezas en glorias. Lo mejor de Dios para nosotros, lo mejor que Dios tiene para compartir contigo y conmigo es Cristo, es su Hijo amado. Aunque todas estas cosas sean preciosas a los ojos de Dios, lo más caro, lo más precioso que Dios tiene es su Hijo, y nada puede ser comparado a Él en términos de valor e importancia. Fue por medio de Cristo, del Hijo de Dios, que todas las cosas vinieron a existir. Fue por medio de Él, por Él y para Él que todas las cosas que existen y subsisten. Entonces, Cristo es más grande, es mejor, más importante que todas las otras cosas. No sé si tú te recuerdas, después que la primera pareja, Adán y Eva, cometieron su error más grande, que fue desobedecer a Dios y obedecer al diablo.
Dios hizo una promesa y esa promesa está registrada en Génesis 3:15. Eva y Satanás Adán estaban allí delante de Dios cuando Dios prometió que de la semilla de la mujer habería de nacer un ser, una persona, en un determinado tiempo de la historia, y esta persona que habería de nacer, habería de esmagar la cabeza de la serpiente. Esa fue la manera, la forma de Dios decir que en un tiempo determinado de la historia, nacería una persona que vencería a Satanás, el dragón, la serpiente. Entonces, a partir de este momento en que Dios habló esta promesa, todo lo que Satanás se dispuso a hacer fue luchar para impedir que esta persona prometida viniera a nacer. Entonces, si tú lees el Viejo Testamento, tú vas a ver el pueblo siempre atacado de una manera u otra por el diablo, el pueblo se rebelando contra Dios, y por detrás de todo esto que está pasando, de contrario a la voluntad de Dios, está la mano, la inspiración del diablo. Pero todas las tentativas satánicas de impedir que Cristo viniera al mundo fallaron. Jesús en un determinado día nació. Todos los años, de una manera u otra, celebramos su Navidad. Ahora, una vez que Jesús nació, Satanás no pudo impedir que esto viniera a pasar. Su intento pasó a ser matar, destruir, acabar con la persona de Jesús. Y su primer intento con este objetivo fue a través del rey Herodes. ¿Te acuerdas de que este rey mandó matar a todos los infantes, los niños de 2 años para abajo? Por trás de esta actitud, de este decreto, estaba la mano del diablo. El rey era tan solamente un muñeco en las manos del diablo, y así son las personas que desechan lo mejor de Dios. No pasan de esto un muñeco en las manos, un juguete en las manos del diablo. Pero, como esto también no funcionó, entonces Satanás decidió tratar esta cuestión de otra manera, y él miró cómo vivían los religiosos de aquellos días, cómo era la vida de los líderes religiosos. Y entonces Satanás decidió: voy a usar estas mismas personas para hacer lo que pretendo hacer. Entonces Satanás decidió usar los líderes religiosos, los principales, para concluir su plan de librarse de la persona de Jesús. Así que, miren estos textos. Juan 1, a lo suyo vino. ¿Quién eran los suyos? ¿A quién Jesús se refiere ahí? A su pueblo, al pueblo de Israel. A su pueblo vino, y los suyos no le recibieron. Los que no lo recibieron, los que entonces lo rechazaron, fueron su propio pueblo representado por los líderes religiosos. Y ese rechazo de parte de los religiosos de aquellos días a la persona de Jesús es evidente a lo largo de todo su ministerio. Juan 5:43 dice: vine en nombre de mi Padre y no me aceptáis, pero si otro viene en su nombre, lo aceptáis. En Mateo 26, de 1 a 5, leemos y sabemos del plan diabólico para matar a Jesús. Cuando Jesús terminó de enseñar todas estas cosas, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. Ese día el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado.
Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes, los más religiosos, los que querían ser más santos que los otros, y los jefes del pueblo se reunieron en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Y en esta reunión planearon una manera de arrestar a Jesús por traición para luego poder, ¿o qué? Poder matarlo. Era esto que ellos querían a mando de Satanás, pero ellos dijeron entre ellos, no lo vamos a arrestar durante la fiesta de Pascua, porque si lo hacemos, la gente podría rebelarse. Entonces, vemos ahí el plan de los líderes. No eran los ebrios, no eran las prostitutas, no eran las personas perdidas que estaban buscando sacar la vida de Jesús, mataron, eran los creyentes de aquellos días, los religiosos, las personas que se juzgaban los más santos. Más de una vez Jesús escapó de ser apedreado. El Evangelio escrito por Juan nos revela al menos en 2 ocasiones situaciones en que los judíos intentaron apedrear al Señor Jesús. Pero Lucas capítulo 4 versos de 29, los dejo ahí. Lucas capítulo 4 de los versos 29 y 31 nos cuenta que en un día de reposo, después de predicar, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, como está escrito, se levantaron, lo expulsaron de la ciudad y lo llevaron a la cima del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad, para arrojarlo por abajo. Jesús, sin embargo, pasó entre ellos y se retiró. Esta fue más una tentativa de matar a Jesús. Cuando Jesús les preguntó los motivos que los llevaron a decidir cometer su muerte, los judíos contestan, no os apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, porque siendo hombre tú te haces Dios. Entonces, el facto de Cristo revelarse a ellos como la persona que lo viera estaba viendo Dios, ellos juzgaban esto una blasfemia y querían apedrear hasta la muerte a Jesús. Jesús se escapó. Y una vez que hubo tantas tentativas de apedrearse a Jesús, ¿por qué no lo apedrearon? ¿Por qué no lo mataron como mataban a muchas personas, apedreándolas? Porque Jesús estaba destinado a morir, pero no morir apedreado. Jesús vino a este mundo destinado a morir, pero por crucificación, no por apedreamiento. Y Dios, que tenía el control de todas las cosas como tiene hoy, no permitió que esto pasara. Entonces, los religiosos querían librarse de Jesús, pero tenían miedo de hacer cualquier cosa que pudiera generar una rebelión del pueblo contra ellos. Ellos no querían que el pueblo los viera como ellos de facto eran. Quería que el pueblo los mirara siempre como las personas más santas, pero por detrás de aquella ropa, por detrás de aquellas palabras dulces, había personas completamente dominadas por el maligno. Así que una vez que estos hombres temían criar una situación desfavorable para él, Satanás busca una nueva estrategia para que pueda llevar a Jesús a la muerte. Y él, que ya estaba usando personas de la propia iglesia, no de las calles, gente de la propia iglesia. Presten atención. El diablo, para muchos de sus intentos, no va a usar personas de las calles que se están prostituyendo, que se están drogando, que están se emborrachando. El diablo es sagaz, él va a buscar gente de la propia iglesia para que esas hagan lo que él quiere y pueda hacer más daño todavía a la obra de Dios. Tengan esto en mente. Entonces, una vez que aquellos líderes deseaban crear una situación desfavorable para él buscó una otra persona para que esta persona viniera a ser
su trabajo sucio que él quería hacer. ¿Y a quién? ¿Quién fue que Satanás, mirando todas las personas, entendió que estaba más susceptible, más abierta para ser la persona que iba a llevar a Jesús a la prisión? Él miró a todos y mire, él no solamente usó los líderes, usó, escogió, planeó usar una persona que andaba día a día al lado de Jesús, una de las personas más próximas a Jesús. Mire cómo es el diablo. Voy a coger una persona de dentro, que esté juntito, pertito de él, y así que él no eligió un mercenario, un criminal a sueldo, no preparó una emboscada con ladrones para matar a Jesús. Él, entre los discípulos de Jesús, escogió a Judas. De esto que les comparto, aprendemos que para dañar y destruir la iglesia de Cristo, Satanás ni siempre usa personas de afuera. Pense, algunos vienen de su país, ya tuvieron una experiencia en iglesias allí. Otros tienen experiencias lamentables, tristes en iglesias aquí. Les pregunto, ¿quién fue que dañó la iglesia? ¿Quién fue que la distrató, que le faltó el respeto? Fueron personas que vinieron aquí con palos y piedras. Salgan, les voy a destruir. No, el diablo usó personas que estaban aquí mismo, que se arrodillaban contigo, que parecían los más santos. Él solamente necesitaba de alguien próximo de Jesús que lo ayudara. Y vio el corazón de Judas como un corazón abierto para lo malo, entonces lo usa. Entonces Judas Iscariot, uno de los 12 discípulos, fue a hablar con los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me pagáis si os entrego a Jesús? Él sabía que lo estaban buscando. Los sacerdotes le dieron 30 monedas de plata. Y de ese momento Judas empezó a buscar una buena oportunidad para entregar a Jesús. Como todos saben, luego Jesús fue arrestado y finalmente llevado ante Poncio Pilatos. Pilatos, aunque no vía maldad, pecado ninguno en Jesús, Él lo condenó a muerte por solamente un cargo. Jesús fue llevado, arrestado ante Pilatos. Pilatos lo interrogó y, como saben vosotros, no vio en él mal ninguno. Pero aún así lo condenó a la muerte. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Por el motivo que decía respeto a su reinado. Cuando Pilatos pregunta a Jesús, ¿en realidad es rey de los judíos? ¿Qué fue que Jesús le contestó? Tú estás diciendo, tú lo dices. Con eso, Pilatos entendió que Jesús estaba confirmando que Jesús era el rey de los judíos. Y por esta acusación, por el crimen que esto representaba, fue entonces que Pilato juzgó a Jesús merecedor de la muerte, una vez que por medio de su quietud consentió que él era el rey de los judíos y por eso merecía la muerte, porque se levantaba en contra, traicionaba el gobierno romano. Entonces Jesús fue condenado porque fue juzgado como rey de los judíos. Esto fue lo que le llevó a la crucificación. Porque si Jesús era un rey,
Él estaba cometiendo el pecado de sedición. Él estaba rebelándose contra el gobierno romano. Y la sedición no era aceptable de manera ninguna. Sedición significa revuelta, rebelión masiva contra una autoridad establecida. Entonces Jesús fue visto por Pilato como una persona que alistaba a las personas, hacía seguidores para mañana revoltarse, hacer una revolución contra el gobierno romano. Antes que esto pase, por lo que estás haciendo, por lo que pretendes ser rey de los judíos, crucificación. Interesante que los ejecutados como traidores no podían ser enterrados por sus familias. Las personas que morían condenadas por sedición o por levantarse en contra del gobierno romano eran ejecutadas como traidoras y no podrían ser enterradas por sus familias. El cuerpo de estas personas eran abandonados en los campos para que los buitres y otros animales les arrancasen los ojos y comieran todas sus carnes y dejasen estas personas puro hueso, puros esqueletos. Esto tendría que ser así para que todos supieran cuál es el fin de los que se deciden traicionar el gobierno romano. Entonces, si Jesús fue condenado por sedición, por decirse el rey de los judíos, Jesús, después de muerto, tendría que tener su cuerpo tirado en los campos para que pasase con él aquello que pasaba con todas las otras personas. Pero Dios intervino. Dios no permitió que esto fuera así. Juan 19. Empiezo leyéndoles los versos de 17 adelante. Y él, cargando su cruz, se dirigió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí crucificó y con él a dos demás, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato también escribió un título que colocó en la cruz que decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Presten atención en esto. Muchos judíos que leyeran esto que estaba escrito por Pilatos allí en aquella tableta, no les gustaron. Y entonces ellos dijeron a Pilato: ¿por qué escribiste esto que él es el rey de los judíos? Él no es el rey de los judíos. Nosotros no queremos como rey. Diga que él dijo que es el rey de los judíos, no que es el rey de los judíos. Entonces Pilatos contesta a los judíos diciendo: lo que está escrito, escrito está. Una pregunta: ¿debido a qué? ¿Por qué Pilatos tomó la decisión de escribir en la placa rey de los judíos? Él no precisaba escribir esto. ¿Por qué escribió? Porque a los líderes religiosos no les gustó lo que Pilatos escribió en esta placa, a punto de pedirle que cambiara este escrito. Pilatos no escribió en la plaqueta que Jesús era el rey de los judíos por considerarlo rey, mas para burlarse de los judíos y de Jesús. Es como si Pilatos estuviera diciendo a Jesús: tú eras el rey, mira, ahí tienes tu corona, este es tu fin. Este es el fin de toda la persona que se levante contra el gobierno romano. Ahí tienes tu corona. Así termina los que se rebelan contra el gobierno de Roma.
Entonces Pilatos escribió esto para burlarse de Jesús y de los judíos. Vosotros no tienen rey, mire el rey de vosotros, ahí está. Y los líderes religiosos, ¿por qué no les gustaba, no querían el escrito como estaba? Porque se avergonzaban de él, porque lo rechazaban como rey, porque lo despreciaban, porque lo menospreciaban, no querían. No, por favor, apague esto, saque esto, no diga esto, porque no lo queremos, él no es nuestro rey. Todo esto revela el desprecio, el rechazo a la persona de Cristo, lo mejor de Dios. Entonces, por esto, tan solamente por esto, Israel pasó por todo lo que pasó y va a pasar por todo lo que va a pasar hasta que reconozca que Jesús Cristo, aquel que ellos repudiaron, de verdad era el Cristo, el Mesías prometido por Dios. ¿Qué pasa con un pueblo, una nación que rechaza lo mejor de Dios? Lo que pasa es lo que pasó y está pasando el pueblo de Israel. Todo esto que está pasando esta nación pasa justamente y tan solamente por esto, por rechazar lo mejor de Dios para ellos, que era su Hijo. Un pueblo, una persona, una familia que desprecia a Jesús, cae en desgracias, se queda en las manos del diablo, es tratado como un juguete en sus manos, pierde la única esperanza de salvación que hay. Y la pregunta que inevitablemente puede surgir es esta: ¿cómo puede la gente ser tan mala, tan difícil? Y la respuesta a esta pregunta la tenemos mirando al pueblo en general, no solamente mirando al pueblo judío que hasta hoy niega a Jesús como el Hijo de Dios. Pero si miramos a Él, vemos esta maldad, pero si miramos a los pueblos de todas las naciones, vamos a ver lo mismo. No solamente este pueblo rechazó a Jesús, lo menospreció, como los pueblos, las gentes de estos días, de todas las naciones, no quieren saber de Jesús. Son muchos que no quieren saber. Lo rechazan, no necesito, no, tengo vergüenza, ahora voy a cargar la Biblia también. No, solo te falta eso, ir a la iglesia también y orar. ¿No hay mucha gente que hace eso? Rechazan hoy lo mejor de Dios, como el pueblo judío, la nación de Israel, rechazó tiempos idos y todavía lo hace. Pregúntoles, ¿qué esperanza hay para la humanidad que desprecia lo mejor de Dios? Lamentablemente, muchos que buscan milagros, buscan las bendiciones de la salud, de los recursos financieros. Muchos de los que quieren ir a todo costo al cielo, no quieren saber de Jesús. Quieren estas cosas que son bendiciones, sí, de Dios para nosotros, pero desprecian, menosprecian, deprecian el dador de las bendiciones. Quieren las bendiciones, mas el dador de las bendiciones lo rechaza. Y quien rechaza a Jesús no puede tener nada, porque todo lo de bueno que podemos vivir en esta tierra aquí, la alegría verdadera, la paz verdadera, el amor verdadero, se encuentran en Jesús. No separado de Él. Separado de Jesús solo hay discordias, aflicciones, sufrimientos, maldad. Todo lo bueno de Dios está en Jesús. Si rechazamos a Jesús, perdemos todo. Nuestra misión personal y congregacional es testificar que Jesús es lo mejor de Dios,
que lo mejor que una persona puede hacer es reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, y rendirse a Él por completo. Que Dios nos bendiga como persona y como iglesia a sermos más que religiosos, a sermos discípulos verdaderos de Jesús, para su gloria. Amén.